de esos periodos se llamó Chicomácat, que quiere decir cacique gordo. Precisamente ese último gobernante se caracterizaba por ser muy robusto o muy gordo. Por eso le llamaban así el cacique gordo, que bueno, se pronuncia Chicomácat, quiere decir el cacique gordo. Conviven con los totonacas de Zempoala. Se dan cuenta que los totonacas utilizaban el tabaco únicamente en sus rituales. Violando esa norma religiosa, los españoles empiezan a consumir el tabaco a libre albedrío. Es del gusto de ellos, lo empiezan a llevar a la corona española y algunas partes de Europa a invitarlo a los funcionarios de la corona española, a sus cuates, como decimos actualmente, y posteriormente se les ocurre para los españoles una maravillosa idea de prohibir el cultivo del tabaco a los totonacos. Únicamente lo iban a cultivar los españoles. ¿Con qué objetivos? Meramente mercantiles o comerciales, para empezarlo a exportar a España y a otros estados de la actual Europa. Para ello nombran a varios soldados que les llamaban cabos de ronda. Uno de ellos, de nombre Diego Ruiz, y ahí es en donde lo refiere la historia oficial. Según ellos, descubre el Tajín en el año de 1785. Sin embargo, nuestros antepasados sabían de la existencia de este lugar. 1785, Diego Ruiz, que era un soldado español quien se encargaba de hacer recorridos para detectar sembradíos clandestinos de tabaco, descubre este templo. 1200 que se abandona la ciudad. Para 1519 o 1521 ya habían pasado más de 300 años. Cuando una ciudad se abandona, lo primero que se empieza a originar es el polvo, empieza a crecer la vegetación, y por eso fue que todos los templos se recubrieron por tierra y por vegetación. Fueron más de 3 siglos. Ajá. Este templo, por ser el más alto, mide 19 metros con 20 centímetros. La tierra y la vegetación no alcanzan a cubrirla en su totalidad. El último y penúltimo nivel, cuando Diego Ruiz pasa por estas tierras, se encontraban semidescubiertos. Y Diego Ruiz lo refiere así en su bitácora de trabajo. Pasando por un monte espeso de la ciudad de Papantla, me encontré con un montículo con ventanitas de piedra en la parte superior. Así lo refiere en su bitácora. Esas ventanitas de piedra eran el famoso elemento arquitectónico llamado nicho, que por cierto es único en el mundo. En aquel tiempo no olvidemos que a nuestro país no se le conocía como tal, como México. A nuestro país se le conocía como la Nueva España. En la Nueva España ya existía una gaceta oficial como actualmente. Los inmediatos de Diego Ruiz junto con él hacen el registro ante la Gaceta Oficial de la Nueva España, y desde aquel año 1785 la historia oficial refiere que el Tajín fue descubierto por este soldado español de nombre Diego Ruiz. Pasan muchísimos años y hasta el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, el 3 de febrero de 1938 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta el 8 de marzo de 1939 se le da ese carácter jurídico como instituto. A partir de entonces empiezan a realizarse las primeras investigaciones en varias ciudades prehispánicas: Teotihuacán, el Tajín, Tula, Xochicalco, Palenque, Chichén, Uxmal, Tulum, etc. 1939. Se empiezan a hacer los primeros trabajos de investigación y los primeros trabajos de restauración. Hasta 1943-1945, el Tajín se empieza a abrir al público con 6 monumentos únicamente intervenidos en su restauración en un 30-40% aproximadamente. Por dar un ejemplo, este templo del dios Tajín
esta fachada principal era lo único que estaba restaurado. Sin embargo, así se abrió al público. El templo de los nichos, esta fachada era lo único restaurado, y así sucesivamente. 6 monumentos únicamente iban a existir en aquel tiempo. Pasan muchísimos años nuevamente, y hasta 1985 se crea un convenio tripartita de inversión para esta gran ciudad, en donde participa el gobierno federal. En aquel tiempo, Carlos Salinas de Gortari, fue una de las buenas obras que hizo para el país. Invirtió mucho en el Tajín, en Palenque, en Teotihuacán, en Chichén. El gobierno del estado, que en aquel tiempo era Dante Delgado Renauro, y la paraestatal Pemex. Entre las 3 instituciones van a invertir en el rescate y restauración de los 41 monumentos que ya comentábamos hace un rato y que están abiertos al público. El proyecto, megaproyecto, se empieza a generar desde el 85 hasta el 92. 500 gentes aproximadamente, entre arqueólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores, arquitectos, ingenieros, dibujantes y obreros en general, estuvieron trabajando durante 7 años en toda la restauración de estos monumentos. Del 92 hacia acá, ninguna institución y ningún gobierno se interesa en seguir rescatando y restaurando parte de los monumentos que se encuentran ocultos, cubiertos por tierra y vegetación. El argumento es que no hay presupuesto, eso ya se los dejamos de tarea. Por eso hoy tenemos que votar por el cambio. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ahí se ve como que iban a hacer otro templo ahí, ¿no? Pero ya no lo hicieron. Precisamente en arqueología está prohibido, así en estricto sentido, inventar, es decir, los templos se restauran o se consolidan tal y como se encuentran. En donde ya no hay testigos arqueológicos, así le llaman ellos, ya no se sigue la restauración. Se cubre por tierra y por pasto para evitar que en un futuro se empiece a erosionar. ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos al siguiente punto.